Esto es la review barra análisis del nuevo MV IC del girl group ITZY. Y también es la historia de estos cubitos de hielo. ¡Hey, hey, hey! El video comienza mostrándonos el título del mini álbum en pantalla, en un pasillo donde, no por casualidad, hay una gran llave de agua. Vemos la espalda de Ryujin, quien es la encargada de abrir el video, al igual que en el anterior MV, Dala Dala. La escena se fusiona con la caminata alegre de Chaeyoung, cruzando una avenida de Los Ángeles. No estoy muy segura de que así se pronuncia Chaeyoung o Chaeyoung, no sé, yo no hablo coreano, perdón. Después vemos un instante de coreografía, luego la espalda de Hyuna, en una terraza con un cartel que dice Aloha, y finalmente pasamos al paso firme y decidido de Lee Hee. En este MV queda demostrado que ITZY, además de ser una girl band de chicas independientes y empoderadas, es también la primera girl band de cuarta generación. En palabras sencillitas, sin entrar en detalles aburridos, cada generación corresponde a un proyecto en conjunto entre el estado surcoreano y las tres grandes productoras de K-pop. Oye, despacio, cerebrito. En los que se busca perfeccionar y expandir la música popular coreana para que los ciudadanos coreanos no paguen más impuestos. Lo último no es chiste, el Estado coreano en verdad busca esto. Esta generación que estamos viendo ahora tiene la intención de llegar al mercado internacional sin abandonar el mercado asiático. ITZY es la primera girl band coreana creada para este propósito, orientada tanto como para la coreana que estudia 17 horas al día, como para la norteamericana DITZY que no sabe qué vestido ponerse para su prom. Para llegar al público tanto de Oriente como de Occidente, JYP decidió con ITZY apelar al público asiático desde lo musical. Las canciones de ITZY, si bien son particulares, mantienen la esencia de lo que vinimos viendo en el power cute coreano. Están lejos de ser trap o el pop emotivo de Taylor Swift. Encontramos entonces que es en lo visual donde deciden desafiar al público occidental. En Dala Dala, los agentes de seguridad eran occidentales. Y ahora en IC, bueno, para que quede claro que la invasión es real, ITZY transita por un montón de sitios emblemáticos de la ciudad, donde las personas las miran sorprendidas, como hipnotizadas. Este punto es muy importante, ya que si no fuera por las escenas de Ryujin no entenderíamos qué hacen las chicas. ¿Están visitando sitios turísticos? ¿Están paseando en buses turistas? ¿Van a vivir en una terraza? Ryujin se dirige hacia una entrevista de trabajo, porque eso es la meta de ITZY, llegar al mercado de la música internacional. Pero eso no es todo. Ellas quieren llegar en sus propios términos, siendo honestas consigo mismas. No son el cliché de las chicas que cantan en traje de baño ni artistas que consuman sustancias dudosas. Ellas son del país de la meritocracia donde se estudia 17 horas por día. Sin embargo, tienen fe. Nunca dudan de ellas mismas. Por eso Ryujin arroja por los aires los papeles y enfrenta directamente a quienes la estaban juzgando. En la letra de la canción, Lia nos dice: I see but I am fire. Helada pero en fuego. Ellas están dispuestas a cumplir su meta sin importar lo que digan los haters. Sin embargo, los cubitos que te mostré en un principio ahora están un poco derretidos, porque el agua solo se mantiene sólida a cierta temperatura. El que mucho abarca, poco aprieta, dice un refrán, y la verdad es que las ventas de ITZY en Corea no logran alcanzar a las de las girl bands de la tercera generación. Desconozco el grado de éxito que están teniendo en Occidente, pero parecería que el trono de BTS como mejor banda sigue intacto. También hay mucha gente que piensa que es una girl band infantil hecha para adolescentes centennials, pero eso seguro lo dicen las Confiesan, odia a ITZY. pero eso es otra historia. Pero por el momento, ni la señora Vaca ni yo tenemos una bola de cristal o somos videntes, por lo que desconocemos qué sucederá en un futuro con ITZY, pero consideramos necesario destacar algo. Se pueden decir muchas cosas de ITZY, tanto a favor como en contra, pero nadie puede negar que es una girl band valiente. JYP y las chicas apuestan fuerte y se nota que están dispuestos a todo para cumplir su sueño de expandir el K-pop por el mundo. Ahora solo nos queda esperar para ver qué sucederá con las chicas de hielo y ver cuánto pueden cambiar el clima de la música pop mundial. ¿Sus voluntades de hielo conquistarán tu corazón o se harán agua bajo el puente? Creo que la decisión es tuya. Déjame abajo en la caja de comentarios tu opinión sobre ITZY. ¿Es un bop o un flop? Yo soy
soy Lola y esta es la señora Bacán. No olvides suscribirte al botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!